ya no lo tomaron. Vamos a abrir la mesa de preguntas. Público. Unas preguntas. Cualquiera de los expositores. Mirta. Hay una primera, no sé si es una pregunta, pero sí quizás subrayar algo de lo que dijo Mónica en la intervención, que quizás me gustaría que pudiera desarrollar un poco más, que tiene que ver con la tensión entre el libreto y la espontaneidad, ¿no? El personaje que vos seguiste. Es decir, hasta dónde, digo, porque además, bueno, toca directamente la cuestión de la oralidad, ¿no es cierto?, como rasgo característico de lo radial. Nada, vos lo apuntaste como un dato importante y nada, pensar eso. Digo, porque por otro lado, por ahí después me queda como algo más general, un poco pensando en la última intervención de Jacqueline, que tiene que ver con esta cuestión de la oralidad y la discusión sobre las diferencias lingüísticas, ¿no? Que vos pones sobre, son dos cuestiones, pero me parece que en algún punto se tocan, que vos pones sobre el tapete la cuestión del aymara y el español, pero que en realidad también salió de diferentes maneras en otras mesas, hoy a la mañana, y después sobre la cuestión de periodos de fuerte inmigración, tanto en Uruguay, lo que vos señalabas sobre De Pauli, y a la mañana salió sobre la Argentina también, y donde la cuestión del debate sobre la lengua, ni que hablar con la intervención de alguien en portugués hoy a la mañana, donde muchos después dijeron, bueno, nos perdimos. Es un tema de diferenciación muy fuerte, y que la radio, por un lado, parece como poder superar el tema de la alfabetización, que es un tema central en la historia de los medios en América Latina, pero por otro lado pone en escena otro tema, que es la cuestión de la diferencia lingüística, ¿no? Sí, claro. Sí, a mí ese punto me interesa muchísimo, porque yo estoy siguiendo, tratando de lograr la obsesión por el libreto que existe ya en los años 30 de una manera abrumadora. Lo cual también me da una ventaja, y es que como muchos de esos libretos se publicaban, y algunos como estos se editaron en libros, en realidad después para nosotros nos viene muy bien. Pero en este caso en particular observé la tensión a través de varias fuentes, digamos. Por un lado, lo que el propio libretista, uno de los libretistas, que era el más conocido, que era Ovidio Fernández Ríos, que él publicaba con un seudónimo, Sarrasqueta, ¿no? Que ya lo usaba seudónimo cuando estaba en la prensa, tiene una trayectoria muy importante desde comienzo del siglo, es de una generación diferente a la de Pauli. Y entonces hay libretos, por ejemplo, que son compartidos, que hacen los dos juntos, otros que hacen por separado. Y entonces yo percibo las marcas de la oralidad, y si la cultura letrada, digamos, en uno y otro, hay ciertas marcas. Pero sobre todo cuando Ovidio Fernández Ríos le preguntan, él siempre dice, le preguntan sobre De Pauli, y dice, bueno, es el que más le cuesta, porque De Pauli se sale del libreto, y eso yo lo encuentro mucho en las fuentes. Es decir, digamos, es libretado, sus personajes tenían una rutina, digamos. Sin embargo, era capaz de, bueno, salir a la calle e improvisar. Y eso después lo recogía la prensa, ¿no? Entonces ahí se generaba como una tensión. Que la veo mucho también en la película. O sea, la película, hay un fragmento donde él encarna a los personajes. Y no
muy planos, muy débiles. Es decir, en realidad la ocurrencia está en ese horizonte de lo previsible que hace que la gente se riera porque ya sabía que eso iba a acontecer de esa manera, ¿verdad? Pero y en cambio, cuando aparecen en los libretos, ya aparece una mayor complejidad. Entonces, las fuentes mismas me fueron sugiriendo eso, y lo fui sugiriendo además de la hipótesis de que de alguna manera el libreto servía para contener. La cultura de De Paoli viene de un tipo de humor burdo, del humor permitido en el carnaval y en el tablado, pero no en la radio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los discursos que hay sobre la radio son enormes, son abundantes. Permanentemente la radio no puede ser objeto de chabacanería, el tema del lenguaje es recurrente, como veíamos hoy, comentaba Silvia, se ve en forma permanente, y se ve también, por ejemplo, en las revistas, que hay muchas, pero se ve, por ejemplo, cuando se dice, bueno, esto es para ser leído en radio. Entonces hay como un estatuto de lo que iba a servir para llevarle cultura, ¿no?, a las audiencias. Y De Paoli representaba lo otro, ¿no? Entonces, de alguna manera el libreto oficiaba de contenedor de ese tipo de humor y que no se saliera, digamos, de los cauces, porque el accidente venía de un humor mucho más fuerte, ¿no? No sé si es festival o como llamarlo en el estadio Centenario, era pago, y segundo, o sea, se veía cierta masividad en el estadio. Se puede atribuir a que se realizó en algún periodo en que la televisión no estaba y la gente se tenía que encontrar de alguna manera con algún personaje particular. Bueno, sí, la televisión no estaba. Yo creo que lo que está marcando es la popularidad, ¿no?, del personaje adquirida muy rápidamente. Y lo que y además implica varias cosas. Simbólicamente, además, el hecho de ir al Estadio Centenario implicaba también un traslado, ¿no? Era hacia otro lugar. O sea, la identidad del barrio en el estadio, porque hay digamos, testimonio de lo que significaba el cambio que supuso un partido de fútbol en una cancha de barrio y un partido de fútbol en el Estadio Centenario, ¿no? Eso en los años 30 es muy fuerte la tensión, ¿no? Porque el estadio está más formalizado, se separan los escenarios, está más lejos de los jugadores, etcétera, etcétera. Pero además se expresa también, y se hace en un momento donde acababa de terminar un conflicto que la radio había tenido con la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es, digamos, la dueña del estadio. Un problema con las transmisiones del fútbol, ¿no? Un viejo problema que recorre la historia porque querían cobrarle los derechos, entonces las estaciones de radio se negaban, se escondían, se iban al hospital de clínicas que queda enfrente del estadio, que es muy alto, entonces desde arriba transmitían lo que estaban viendo, y así tuvieron un tiempo hasta que finalmente se solucionó el conflicto. Y creo que de alguna manera en De Paoli también está esa especie como de reconciliación, por así decirlo, entre el fútbol y la radio, que después pasaría a ser además muy fuerte. Tenemos dos preguntas más. Mariano, sí. Sí, una pregunta para Jacqueline. El relato que hacía Jacqueline acerca de cómo tardíamente la radio en Perú queda en manos de algunos grupos y algunos dirigentes políticos, ¿cómo después eso va a pasar lentamente a que los pueblos originarios, tanto aymaras y quechua, empiecen a tener una relación? No me quedó claro ese pasaje como primera pregunta. El tema es con qué recursos después estos pueblos originarios
Y si en definitiva, finalmente, a partir de los conflictos que enumeraste, estas programaciones en manos de los pueblos originarios no han servido como atenuadores de los conflictos sociales que mencionaste como muy importantes de la solución humana. Son varias preguntas. Sí, voy a empezar por la última. Creo que no ha sido atenuante. Creo más bien que ha sido, han sido detonantes. En el proceso electoral, sabes que Perú ha estado totalmente dividido, prácticamente 50-50%, como hablaba con Irene este mediodía. Este triunfo de Humala está de alguna manera refrendado por estas comunidades. De alguna manera son sus votantes, ha sido su pueblo, digamos, simbólicamente hablando. El sur es de Humala, el norte es de Fujimori, digamos, y la derecha, y Lima es prácticamente una mezcla de todo lo que quiere ser y que en el fondo no puede ser, y sabe que no es, pero quiere ser, y esa representación la agobia, la cancela, desgasta. Definitivamente ha sido un detonante. No creo que en la segunda, entre la primera y la segunda vuelta hubo un pacto para que no existiera ninguna convulsión social más, una tregua. De todas maneras es una tregua y va a terminar. La pregunta es cómo va a terminar y qué espera el Perú en ese caso. Ollanta Humala de alguna manera está trabajando en el diálogo y este proyecto de inclusión social, que es lo que hablamos con Eduardo anoche, empieza recién a hacer parte del discurso en el país. La inclusión social como propuesta no ha estado en primer lugar en el discurso de los anteriores gobernantes. Tal vez eso sí pueda ser un atenuante para este proceso. Y con respecto a lo otro, desde que nace la radio en Puno, desde 1958, con Juan Sea González, la radio ha servido como plataforma, como lugar de enunciación de los sujetos que querían protagonizar un liderazgo político en su sociedad. Cuando nace Onda Azul, con la congregación Marignol, que tiene un afán por evangelizar la zona, digamos, primero, y luego por alfabetizar, que además está en el marco del proyecto de las Naciones Unidas en el 61, el Plan de Desarrollo de América Latina, o sea, no era nada nuevo. Comienza a gestarse cómo hacer, qué hacer con esto. Incluye a los sujetos, el campesino locutor, digamos, cosa que antes era imposible, inclusive en Puno, inclusive en la radio de Juan C. González. El campesino se apropia, ahora, no tiene licencias legales, son 8 radios, de las cuales 6 son piratas, y las otras 2 son Pachamama y Onda Azul, que llegan a la frecuencia de esa zona. Son piratas y funcionan, yo he hecho la investigación durante 4 años sobre los orígenes del periodismo en el Perú, ¿no? Entonces me pasaba viajando por todo el Perú y preguntando a la gente cómo hace la radio. Es increíble ver cómo a nosotros no se nos ocurre que de cables, de restos, de desechos, un sujeto campesino que aprendió la técnica a través de esas experiencias promovidas por los padres católicos, ¿no? Por la Iglesia Católica de todo el Perú, prácticamente arma un transmisor radial. Cosa que tal vez ustedes dirán, pero ¿cómo? No, es imposible. No, sí, hay. Uno de los campesinos en Cajamarca, al norte del país, me llevó a su taller. Yo trabajé en una de las cadenas más grandes del Perú, que es RPP, una cadena que es como Caracol, RCN, ¿no? Y para nosotros un estudio de radio era un estudio de radio, ¿no? Un transmisor era un transmisor, había una planta transmisora que ocupaba una zona extensa, y de pronto el señor me dijo, bueno, yo la llevo a que vea mi taller. Y le dije, ¿cómo ha armado el transistor? Y me dijo, es muy fácil, se rompe este cable, se corta aquí, se corta allá, y mire acá, en esta radio sale esta pila de casa. Y yo la verdad no entendí nada, solamente vi un aparatito que transmitía una señal y era la señal del pueblo. ¿Te das cuenta?
a veces hay experiencias que nosotros en la ciudad no logramos entender porque no es parte, estamos como el iPad, el iPhone, el i4, el i3, el i2, pero hay pueblos que necesitan comunicarse, que el instrumento es el único medio tal vez de comunicación porque les permite que la oralidad propia de ellos se manifieste permanentemente y lo hacen. Sí, es muy interesante. Concluimos. Una cortita, Jacqueline, también respecto, vos nombraste al pasar el periodo de edad. Yo digo, ¿no? Si ahí con este tema que decía antes, Mirta, de la lengua, y considerando que a pesar de ser un periodo corto de 6 años, o 7, 8, digamos, tiene una radicalidad en el tema medios, desde el Estatuto del 69, la reforma de la prensa del 74, con la cuestión, digamos, campesina también. Pero incluso si no recuerdo mal, hay una ley del 71-72 de telecomunicación y educación. Y ahí en ese proceso no hay, ¿qué pasa con este tema de las comunidades? Precisamente creo que ese proceso es que le da el espaldarazo oficial que necesitaban estas experiencias propias locales, estas iniciativas propias reciben ahí esa fuerza que les permite seguir empoderándose, digamos, si queremos usar una palabra, para seguir produciendo y trabajando. Que es determinante en lo que los conflictos sociales que están ocurriendo ahora. Bagua, el Lima jamás se imaginó que los campesinos de Bagua iban a salir de tal manera, y no es un líder, o sea, no es Sendero Luminoso que cayó Abimael Guzmán y todo el Perú dijo se acabó Sendero, no, o sea, cae el representante político y los otros siguen manteniendo el movimiento, ¿no? Badiou llama el acontecimiento, aquello que no es nombrable, que no es posible de ser nombrado, ¿no? Cuando un fenómeno recibe un nombre, está nombrado y pasa a integrarse directamente en el sistema. Badiou plantea que estos movimientos que no tienen una explicación tampoco tienen nombre, ¿se dan cuenta? Y se dice, y le dice cuando lo nombran, ahí viene el nombramiento, se integra en el sistema. Fíjate que lo de Bagua, lo de Puno hace poco, con estas paralizaciones, la toma de Canal 5, los campesinos saben perfectamente el poder de los medios de comunicación. Toma un canal de televisión, durante 24 horas el representante de los aymaras se convierte en el sujeto de la noticia, porque está dentro del canal, uno de los canales de televisión más populares del Perú. Toda la gente está fuera respaldándolo. Yo creo que está muy empoderado de esto, pero en el Perú no somos capaces todavía de darle un nombre a estos fenómenos que están ocurriendo, y termina siendo el baguazo, el arequipazo, exacto, todo, no se puede nombrar todavía ese fenómeno. Está ocurriendo algo, producto sí del movimiento generado por Velasco. Lo que no podemos todavía determinar es cómo llamar a esto que está ocurriendo. No es revolución tampoco, como lo quiso llamar Velasco. Una cosa que había quedado, que también él preguntó y a mí me había intrigado también cuando hablaba, tenía que ver con si hay algún tipo de regularidad o si estudiaste de alguna manera la programación de estas radios. Ah, sí. Ese es para mí un gran problema. Yo no lo he hecho, no lo hay mal. Escucho y trato de que las personas, en la Universidad de San Marcos tenemos la cátedra quechua y la Escuela de Lingüística está dedicada a las lenguas aborígenes con mucha fuerza, tal vez es uno de los centros de América Latina en sus estudios. Y hay un profesor que es aymara también, y él me ayuda a veces con las traducciones cuando yo necesito ver qué tipo de programación. Pero que yo te diga, o sea, es lo que a mí me transmite el traductor, por eso en mi abstract, en mi resumen dice, el papel de los traductores es determinante en este fenómeno. ¿Qué tanto hay detrás de eso? ¿Qué tanta verdad hay detrás de todo esto? ¿No? Y no nos olvidemos también que el aymara ha estado por siglos dominado y excluido, entonces la negación a hablar el idioma de los dominantes es parte del silencio permanente que tiene con la cultura occidental del mismo Perú. No quiero decir que desconfío, simplemente que no
podría transportarte los contenidos específicos. Sin embargo, la programación está dedicada así a las madres de familia, a los padres de familia. Cuando hay convulsiones sociales, como el caso de Cirilo Robles, el alcalde que fue asesinado, los micrófonos de las dos radios más importantes, Radio San Miguel y Radio Armonía, estuvieron abiertos para que todo ciudadano que pasase por ahí entrara a la radio, tomar el micrófono y opinase sobre lo que estaba pasando afuera, sobre lo que usaban de corrupción y deslealtad frente a su pueblo. Este tipo, la programación es muy variable, no es como en nuestras radios de la capital que tienen sus cortes y programas para mujeres, programas para ironía, la noticia, la política, no, es muy variable. Lo que sí hay definitivamente es la música y la mediación cultural, las fiestas tradicionales sobre todo, ¿no? Porque de eso se trata, de mediar la cultura para ellos. Bueno, hemos concluido el panel, gracias a los expositores por la